Hola, soy Carlos Ollero y como vuestra compañera Rosa me ha pedido, voy a hablaros sobre mí, un poco sobre mí y sobre como pompas de jabón, que lo tengo por aquí a mano. Eh, para alguien que escribe siempre es muy gratificante que haya lectores, aunque se escribe en soledad y se escribe mm, intentando responderte o por lo menos jugar con esas respuestas que uno busca. Eso es un trabajo solitario, siempre es, como digo, muy gratificante que alguien lo pueda leer y que le pueda incluso interesar. Además, me gusta mucho o me resultó muy atractivo en el momento que contactó conmigo Rosa, el hecho de que seáis un club de lectura que os llaméis mucho cuento y que estéis poniendo en valor un género literario que aquí en España muchas veces no es lo suficientemente valorado. Parece que los escritores de cuento, la pregunta es que cuándo van a escribir una novela y no tiene, es algo irrelevante que numerosos escritores a lo largo de la historia han sido escritores de cuento y, y no han escrito nunca una novela. El ejemplo más palmario es Borges, por ejemplo. Cortázar sí que tiene escrito una novela, pero digamos que tiene tanto peso esa novela como el resto de los cuentos que escribió. Bueno, infinidad. Alan Poe, por ejemplo, también es un escritor de cuentos. En fin, hay numerosos ejemplos a lo largo de la historia. Con lo cual, es a los que nos gusta escribir cuento, pues es muy importante que haya este tipo de club de lectura que promuevan en concreto este género. Eh, la historia de como pompas de jabón, bueno, primero puedo hablar algo de mí. Eh, yo vivo en Getafe, vivo en Madrid desde siempre. Eh, tengo estudios técnicos, bueno, técnicos científicos, soy licenciado en físicas y soy profesor de informática. Pero siempre me ha atraído y siempre he leído todo lo que he podido, toda la literatura, no, toda la literatura. Me interesa mucho, por ejemplo, la novela histórica y cualquier tipo de literatura que cayese en mis manos, pues acababa interesándome. Con lo cual, algo que siempre me ha interesado mucho es escribir. Ha habido temporadas que he escrito más, temporadas que he escrito menos, pero desde hace ya unos años, hace pues casi 10 años, comencé a escribir un poco más en serio y comencé asistiendo a talleres literarios en el Centro de Poesía José Hierro, aquí en Getafe. Digamos que fue aquello bueno, el detonante o el punto de inicio para canalizar ese deseo que tenía, esas ganas que tenía de escribir. Y como Pompas de Jabón, sobre todo, es hijo directo de aquellos talleres. No es que fuesen ejercicios del taller, pero sí que fue durante aquella época cuando se escribieron casi todos los cuentos y poemas que hay en este libro. Como habéis podido ver, y acabo de decir, es un libro que tiene cuentos intercalados con poemas o poemas en prosa o pequeños micros, pueden ser incluso considerados como microrelatos, intercalados entre los cuentos un poco más largos. Tampoco son demasiado largos ninguno de ellos. Puede haber uno o dos un poco más largos, pero los demás son, como habéis visto, de 2, 3 páginas como mucho. Eh, Está dividido en cuatro secciones que querían agrupar temáticas similares, ¿de acuerdo? Sin ser muy estrictos, pero sí que, bueno, pues tratando de agrupar distintas percepciones o distintos personajes. Eh, es un libro que habla de la ciudad, es un libro que habla de los personajes que discurren por esa ciudad, de cómo viven, de cómo sufren, de cómo aman o de cómo en un momento dado toman decisiones.
Por ejemplo, Saltar sin red es una parte, la última parte es como sobre cómo es cómo personajes, cómo los personajes toman decisiones en un momento dado, ¿no? Amor derramado, pues es historias de amor de distinto tipo, de distinto calado, en fin. La sombra de las piedras quiere hablar sobre el paso del tiempo, sobre la vida, el transcurso de la vida. Y Cristales en los bolsillos, pues es simplemente vivencias de estos personajes. Otra cosa que hice a lo largo del libro es ir eh, usando personajes de unos cuentos en otros. En unos cuentos pueden ser protagonistas y en otros simplemente pasar por allí. O aparecer o ser parte del cuento, pero no tan, de forma tan protagónica como en otros. Con lo cual, lo que le da, o lo que yo quería que le diese al libro es un aspecto de crisol, de, en su día cuando lo presenté me acogía una imagen muy potente, que es la de las viñetas de 13 Rue del Percebe, que a lo mejor conocéis, en las que se veía un edificio, un portal con distintos pisos, pero sin la pared de delante, y en cada uno pasaba una cosa. El dibujante eh, montaba una historia en cada uno de los pisos. Bueno, pues esa imagen es la que yo creo que mejor puede describir lo que yo quería hacer con este libro. Eh, es un libro sobre todo de personajes y en el que también la ciudad como tal es un personaje más. Aunque hay también algún cuento que es de corte así más histórico o que mezcla historia con la actualidad. Es sobre todo, como digo, un cuento o sea, un libro de personajes, de ciudad y de las cosas que le pasan a la gente en esa ciudad. Después de Como pompas de jabón, que Susana Noeda sé que está moviendo por ahí para club de lectura, lo cual me me parece estupendo que se pueda difundir y que se pueda leer en, en esos clubes de lectura. Después de Como pompas de jabón, como digo, publiqué también con Adesoras un segundo libro de relatos. Este sí que es, bueno, el libro es este, aunque lo veis con con la peculiaridad de la cámara que invierte las letras. Se llama Los ríos perdidos y también está editado por Adesoras. Es un libro de cuentos también de personajes que entran y salen. Y aquí sí que es verdad que hay un personaje principal que es la propia ciudad de Madrid. Y luego, por último, pues lo último que he publicado es una novela que se llama Las derrotas de Elena, que esta sí que está publicada con otra editorial que se llama Discursiva, y es una novela histórica que se desarrolla durante la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues es una historia sobre todo de amor y sobre todo de personajes que se encuentran metidos dentro de unos acontecimientos que ni los esperaban ni los querían, evidentemente, y se ven zarandeados por el destino de un lado para otro. Eh, pues no sé qué más contaros. Lo que sí que se me ha ocurrido pues es leer un par de breves de, de Como pompas a modo de despedida y intentando que sea un agradecimiento también por por haberlo leído. Eh, Quería leer uno que es el número 11, el que está titulado como 11 en la página 85, que es un pequeño micro que, que dice así. Le gustaba sentir cómo penetraba el filo del cuchillo en los tomates y se producía una pequeña explosión. Después los picaba, los desgranaba sobre el bol, la carne jugosa caía cuando separaba la piel para tirarla. Primero había cocinado ella, luego, poco a poco, fue delegando. No podía hacerlo, y él asumió cada vez más protagonismo. La enfermedad la dejó quieta,
callada. Solo ocupaba un pequeño lugar en el salón, delante de la tele. Él, mientras tanto, picaba tomates y se preguntaba si sería tan fácil abrir una yugular. Descartó la idea cuando un pequeño cherry se le estalló en las manos poniéndolo todo perdido de un zumo rojo, espeso. Hoy la ha colocado en su silla de ruedas, incluso parecía que había sonreído cuando la llevaba por el pasillo hasta la cocina. Retiró el flequillo de su cara para darle a probar su última salsa de tomate. Todavía al fuego, sopló para apagar la llama y se sentó a su lado, mojando pan y acercándoselo a los labios mientras oían el leve siseo que lo sacaría por fin de allí. Bueno, pues este es un microrelato y también quiero leer ya para terminar el último poema, que es el de la página 133, que quería cerrar y el libro a modo de casi un epílogo y que creo que la poesía es capaz de decir cosas que no se pueden decir con otros, ni con la novela, ni con el relato. De hecho, mi último proyecto es un poemario que, bueno, que espero ver en algún momento publicado. Bueno, el poema final, como os digo, es el 19 y dice esto. Estas palabras son vestigios, estratos arqueológicos para que mañana quien los lea sepa o tan solo atisbe que un día llamé a alguien padre y madre. Pero la arqueología es una ciencia difícil y esquiva que interpreta por todos los medios materiales e informáticos de los eruditos aquello que en el fondo no es más que olvido. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado el libro. Si alguien quiere contactar conmigo de alguna manera, pues, tengo perfiles públicos en Facebook, en Twitter, tengo una página web, carlosollero.info. Bueno, estoy a vuestra disposición para lo que gustéis. Venga, muchas gracias de nuevo. Hasta luego.